Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vive el evangelio del amor, vive el evangelio del amor, vive el evangelio que nos trae salvación, vive el evangelio, vive el evangelio del amor, vive el evangelio del amor. Vive el evangelio del amor, vive el evangelio del amor, vive el evangelio del amor. Vive el evangelio. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo. Yo sé que Cristo en la mañana, yo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Que volverá por ti. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, yo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Que volverá por mí, lo sé, lo sé, lo sé. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. En la noche oscura, Jesucristo. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Y en la noche oscura, en el día de prueba, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz.
gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por la mañana. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por las mañanas, las aves cantan. Oh mi hermano, cantemos las alas. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dígaselo, libertad. Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¡Libertad! ¡Aleluya!
será cuando suene la trompeta. Oh, aleluya, qué glorioso será cuando allá se pase lista. Oh, aleluya, porque sé mi nombre escrito está y no me quedaré al tiempo de llamar. Amén. Y no me quedaré al tiempo de llamar, porque responderé amén. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Michael Escalona. Tengo 23 años de edad. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer y en esta ocasión quiero contarles o testificarles cómo el Señor vino a mi vida. Puedo dar testimonio de que la gracia del Señor siempre estuvo conmigo, ya que desde muy pequeño, desde niño, nunca tuve la figura de un padre y no tuve un hogar estable. Viví con abuelos, tías, con distintos familiares. No fue hasta sino la edad de 5 años que comencé a vivir con mi madre. Allí viví muchas experiencias, tanto malas como buenas. Problemas con mi madre y la muerte prematura de mi único hermano. Esa situación me hizo que empezara una nueva vida con mi abuela a los 12 años, que por la gracia del Señor ha sido una guerrera de la fe y sé que siempre me mantuvo en sus oraciones. Allí empecé la etapa de la adolescencia, una etapa que para todo joven es un poco difícil, ya que comencé a estudiar en un liceo y a vivir en un barrio en donde caer en las drogas y en la delincuencia estaba a solo centímetros. Yo como joven inmaduro veía a mis compañeros del liceo que fumaban, cargaban armas y fiestas y yo también quería ser como ellos para poder encajar en esos grupos. Pero inexplicablemente, cuando estaba a punto de dar esos pasos de caer en las drogas o de hacer alguna fechoría, sentía una voz que me decía que yo no era de allí y me hacía sentir incómodo y no encajaba, por más que quisiera, no podía encajar con ese tipo de compañeros. Y bueno, salí de bachillerato sin caer en ninguna de esas vanidades que antes para mí eran motivos de vergüenza, porque nunca pude hacer ninguna de esas cosas, pero hoy le doy las gracias al Señor por eso, porque me alejó de esas cosas malas. Una vez que salí de bachillerato, pensé yo que era ya un joven maduro y incliné mi corazón a nuevas metas. Una de esas metas eran tener un buen empleo, graduarme de una buena carrera y tener un negocio propio. Esas eran mis 3 metas. Y me refugié en ellas por 5 años. Estudiar, trabajar, comencé a trabajar desde los 17 años en una buena empresa. Al igual de ahí también el Señor me estuvo conmigo, ya que no caía en ninguna trampa que se ven en los trabajos y también las cosas malas que se ven en la universidad. El Señor siempre me libró. Pero siempre que me refugiaba allí en esas metas no me sentía a gusto, sentía que había un vacío en mí y habían unas interrogantes que siempre me han perseguido, que porque había tenido una infancia y una adolescencia tan peculiar, porque no tuve la figura de un padre y mi hermano murió muy joven y los problemas con mi madre.
Entonces empecé a asistir a distintas religiones, fui un buen lector, leí mucho, filosofía, incluso alquimia, temas así, hasta quise practicar el budismo en busca de esa respuesta que me llenaran y no las conseguí. Cuando llegó el tema de la pandemia, vi tantos estragos y cosas y vi que todas mis metas o mis planes en los cuales yo me refugiaba se desplomaron. Y bueno, ya mi confianza, lo que tenía mi confianza puesta, ya vi que no estaba sobre una base, sino que se desplomaron muy fácilmente. Y me sentía solo y empecé a leer la Biblia y empecé a hablar, buscar los temas de Dios y esas cosas, y empecé a meditar que toda mi vida, los transcursos de mi vida, y me di cuenta que el Señor siempre tiene unos planes distintos a los que uno piensa y que los planes de Él son mejor, y decidí entregarlo todo a Él y gracias a Dios nunca he estado en mejores manos. Ahora sé a dónde voy y sé que Él siempre estará conmigo, y desde que encontré al Señor he sentido una paz y esa respuesta que he andado buscando. Y el Señor les bendiga. Bueno, y espero que a través de este testimonio ustedes puedan buscar del Señor, ir más allá y encontrar la paz así como yo la encontré. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Vanidad de Vanidades. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno, amados hermanos y amigos que están en esta hora en sintonía, oyendo este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban un cordial saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí, atentos a la voz de Dios y oyendo estas palabras de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para su vida, porque es el beneficio que Dios trae para cada uno de ustedes como oyentes de la voz de Dios. Sabemos que el Evangelio es predicado a toda criatura alrededor del mundo. Y no vino solamente en palabra, como dijo el apóstol Pablo, sino en el poder y demostración del Espíritu. Es lo que Dios está obrando en este último tiempo de este mundo que cual estamos viviendo. Sabiendo que ahí el mundo está reclamando derechos, porque es la edad que estamos viviendo, la edad de la Odisea, la edad de los derechos, la edad de los reclamos. Pero allí vemos a la gente peleando por diferentes cosas, diferentes tipos de cosas de este mundo. Pero vemos aún por el agua, la luz, que son dos cosas muy esenciales para el hombre aquí sobre la tierra, porque el agua, si usted sin el agua, usted no podría vivir. Sabemos que el agua es un vital líquido que tiene que mantener este cuerpo, pues si no se seca y muere, porque se seca. Pero también la luz también es importante porque es la que le da a usted para no andar de noche en las tinieblas, sin oscuridad, sino andar en luz. Es la energía eléctrica. Pero vemos que esos son dos tipos perfectos, el cual Dios nos ofrece en su palabra, porque la luz es tipo de la luz de Dios, que es el que da esa luz en el alma del hombre, para que no ande en tinieblas, sino ande en luz. Y el agua es tipo de la palabra de Dios. Por razón aquella mujer, cuando se paró el Señor Jesús aquí en el pozo de Jacob, el Señor le dijo, dame de beber, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, si tú eres judío y yo soy samaritano, ¿cómo pides tú de beber? Siendo allí que tenían discordia, disensión entre ellos, entre la samaritana y los judíos. Pues vemos allí que el Señor le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide, que te dice dame de beber, tú le pedirás agua de él y él te dará agua de viva, que jamás tendría sed. Ahora, esta mujer ya se emocionó cuando oyó esa palabra, le dijo, bueno, dame de esa agua. Y allí entonces entraron en una conversación, él y el Señor, y la llevó entonces al punto correcto, que era
el agua de la palabra, el agua que el hombre requiere en el alma para ser salvo, el cual es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con razón el salmista pudo expresar allá en los salmos, dijo: como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso es lo que dijo el salmista, porque es una agua que le llena y sacia su alma. Ahora, usted puede saciar con el agua natural este cuerpo para que no se seque, pero el alma que Dios le ofrece a usted es la que va a llenar, va a nutrir su alma, la cual es la que Dios requiere del hombre y de la mujer. Entonces vemos en el mundo que están reclamando derechos, protestando por todo, y aún hacen huelgas por todas las cosas, pero ¿por qué no reclama de Dios? Señor, dame de esa agua de beber, dame de tu luz para no andar en tiniebla. Es lo que debe requerir el hombre en este mundo. Pero vemos que el enemigo es tan astuto que los ha enceguecido con el brillo de este mundo, y entonces anda la gente en tinieblas. Pero aquí está la palabra de Dios, aquí está el agua de vida para su vida, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Que está usted solamente atento a la voz de ese Dios todopoderoso, lo que le quiere expresar a través del Evangelio, la palabra eterna de Jesucristo, para que usted pueda entonces nutrir su alma con esa agua y con esa luz, para que resplandezca en medio de tantas tinieblas, amado hermano. Oh, aleluya. Santo es su bendito y precioso nombre, amado hermano. Por eso tenemos que darle gracias, honra, alabanza a ese Dios todopoderoso, que fue el que nos permitió estar aquí nuevamente en esta preciosa tarde para llevar entonces estas santas y benditas palabras, mi Señor, mis hermanos, porque sabemos que es Él en el negocio, es Él el que permite todas las cosas. Nada se mueve sin Él no lo permite. Una hoja de un árbol no cae a tierra sin Él saberlo. Sabemos que todo lo hace Él, todo fue creado por Él y para Él, es lo que dice las Escrituras. Por eso, cuando Él llegó a la tierra, la Biblia dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estábamos en tiniebla, pero aquí está la luz de Jesús y aquí está el agua de la palabra. Amén. Así que les invito entonces, amados hermanos, que tome la palabra y tome ese consejo de Dios, y usted entonces andará en luz y andará entonces su alma saciada con el agua de la palabra. Entonces, quiero tomar entonces para darle comienzo, amado hermano, a este tema que vamos a hablar en esta preciosa tarde, el cual lo he titulado Vanidad de Vanidades. Entonces, quiero que abran conmigo en el Salmo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, para así entonces darle continuidad a este servicio, para que usted pueda entonces allí nutrirse juntamente conmigo de la palabra de Dios, del agua viva de la palabra de Dios, porque Dios es el que da entonces ese esparcimiento de agua para que usted pueda llegar y nutrirse de ella. Entonces, lea conmigo entonces, si tiene una Biblia en sus manos, en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, y lo leímos así entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombros fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana, y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de las muelas. Y levantaráse a la voz del ave
y de todas las hijas de canción serán humilladas, cuando también temerán de los altos y los tropezones en los caminos, y florecerán el almendro, y se agravarán las langostas, y perderáse el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza, antes que la cadena de la plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Amén y amén. Allí entonces, dejamos la lectura allí, y les invito a inclinar sus rostros para que oremos a nuestro Padre Celestial, y así nos dé entonces la gracia, la sabiduría para abrir nuestros labios y hablar la palabra con confianza, para que usted pueda entonces saber y entender y nutrir su alma de esta santa, bendita palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros. Oremos. Oh bendito Dios y Salvador Jesucristo, Padre eterno, nuevamente, Señor Jesús, aquí en este lugar, Señor Jesús, dependiendo de ti, Padre eterno, sabiendo que tus misericordias son renovadas cada mañana, Padre eterno, y por la tarde tu fidelidad con nosotros, Señor Jesús. Oh Dios eterno, nos llegamos a ti, Señor Jesús, para que sea usted, Señor, poniendo, Señor, esa palabra, Señor, sabia y oportuna en nuestros labios, Padre eterno, sabiendo que hay un pueblo, Padre eterno, ya invisible, Señor Jesús, detrás de las cámaras en diferentes lugares de este mundo, Señor, esperando, Señor, un beneficio suyo, Padre eterno, sabiendo que usted habla, Señor, a través del predicador, usted habla a través del instrumento que ha de usar, Padre eterno, en diferentes lugares, Padre eterno. Oh Dios eterno, te pido que te ayude, Señor, cada uno de las vidas, Padre Santo, que estén allí, Señor, en esa expectativa, Señor, esperando allí una respuesta, esperando allí un bálsamo, Señor, suyo, Padre eterno, para su alma, Padre eterno. Oh Dios eterno, respóndele, Padre eterno. Tú dices, clama a mí y yo responderé, y cosas grandes y ocultas te enseñaré. Oh Dios eterno, sabemos que tú conoces todas las cosas, Señor, y conoces los corazones, Padre Santo. Sabe nuestro sentar y sabe nuestro levantar, Padre eterno. Oh, ayuda a cada vida, Padre eterno, que en esta hora, Señor, está allí pendiente, Señor, atento a tu voz, Padre eterno. Revélate, Señor Jesús, oh, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dale las peticiones del corazón que te están demandando, Padre eterno. Si están pidiendo conforme a tu voluntad, tú los oyes, dice tu palabra. Y sabiendo que tú los oyes, entonces tienen la petición que ellos le hubieran demandado. Oh Dios el eterno, te pido, Señor, entonces que sea usted, Señor, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, vemos entonces, amados hermanos y amigos que me escuchan a esta hora, la lectura que hemos tomado aquí entonces de Eclesiastés capítulo 12. Y lo que hemos leído entonces, y el título que hemos tomado este mensaje que vamos a expresar a través de esta cámara para llevarlo a través del mundo, lo hemos titulado Vanidad de vanidades. Y este libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, amado hermano, ya que Dios le permitió ver y pasar por cada una de estas cosas que vemos en este mundo. ¿Ve? Así que Dios lo inspiró y el Espíritu Santo, y él pudo entonces escribir esta carta, este libro de Eclesiastés, porque fue un libro que él escribió los proverbios, fue la sabiduría, escribió Eclesiastés y escribió Cantares, demostrando así la sabiduría, mostrando así la gracia que le dio para ver todas las cosas en este mundo y ver así entonces el amor de Dios a través del libro de Cantares. Por eso, amados hermanos, vemos que si vemos el significado de lo que es vanidad,
tiene muchos términos o muchos puntos que pueden detallar lo que significa lo que es vanidad. Y vamos a leer algunos de ellos. Dice que la vanidad significa necedad, es mentira, altanería, arrogancia. Vemos que podemos poner prepotencia, vamos a poner alguno de ellos, prepotencia, hechonería, es arrogancia, que es algo que altivo, es algo que es una cosa de la vanidad. Así que las personas, podemos decir que las que tienen estas características, de alguna de ellas, entonces entra en esa parte vanidosa, igual que pueden llegar entonces a idolatrarse a sí mismos estas personas que tienen esas características, que son prepotencia, prepotente, hechona, altivo. Tienen entonces, ellos mismos se hacen idólatras, podemos decirlo así. ¿Por qué causa? Porque ellos se creen los únicos, hermanos. Ellos se creen que son los más grandes, que ellos no dependen de nadie, sino que ellos se pueden hacer todas las cosas a sí mismos, por sí mismos, se valen de sí mismos. Entonces, son entonces hombres y mujeres que tienen esas características que van entonces a errar, fallar, porque se creen lo máximo, se creen lo último, se creen que son lo más grande, que tienen que la gente rendirle pleitesía, que quieren arrodillarse ante ellos, porque ellos son los que saben todas las cosas. Pero eso es lo que significa la vanidad: necedad, mentira, altanería, arrogancia, prepotencia, altivez, todas estas cosas. Pero vemos que la Biblia nos dice claramente en Romanos 12, él dice allí en versículo 3, que no tengamos más alto concepto, hermano, que el que debamos tener, sino que pensemos con templanza. Pensemos con templanza, con gordura, así que estemos allí firmes, que yo no puedo ser lo que otros son, ¿no? Si Dios me dio algún don a mí, o algo que sea que tengo que mostrarlo en la sencillez, en la humildad, tengo que ser humilde, sencillo, no arrogante, no altivo, porque Dios dio dones a los hombres, sí. Cuando dice la Biblia, cuando Él subió a lo alto, repartió dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que en medio de Él habite Jehová Dios. Pero que vemos que no es que Dios va a habitar en medio de los rebeldes, sino que los dones que Él entregó van a habitar allí. Por eso que vemos tanta gente en el mundo con tremendos dones dados por Dios, que están rindiéndolo al mundo, en la música, en la obra de teatro, haciendo películas como protagonistas de todas estas cosas, y se hacen famosos a través de eso. Pero esos dones lo da es Dios, la sabiduría para que ellos puedan moverse aquí sobre la tierra. Pero no sabiendo, no teniendo la capacidad de entenderlo, quién es Dios y por qué tienen ellos esa capacidad para hacerlo, creen que lo hacen por sí mismos, que fueron ellos los que maduraron eso, que fueron ellos los que cultivaron eso y lo están haciendo allí porque ellos son buenos, ellos son chéveres. No, deben decirle que todo es de parte de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que no tengamos más alto concepto que el que debamos tener, sino que pensemos con templanza. Allí vemos que entonces cada hombre, que cada mujer que tenga esos características de arrogancia, de altivez, de prepotencia, todo eso no es de parte de Dios. Así que hay que despojarse de todas esas cositas, si usted hay alguna de ellas en usted, amado hermano. Y vemos que como consecuencia las lleva entonces a darle a aquella persona que las posee, a darle la espalda a Dios, porque es lo que hace. En vez de ir a buscar a Dios, lo que hace es darle la espalda a Dios, porque no es que se las sabe todas, no necesita de Dios. Él hace las cosas por sí solo, él se cree lo único y no puede entonces ver a Dios en la escena, no puede ver a Dios, que es el que está dándole ese beneficio para que se movilice en este mundo y obtenga lo que ha obtenido. Pero cuando no conoce entonces a Dios, lo que hace es alejarse más de Dios con toda la sabiduría que puede tener en esta tierra para hacerse famoso o popular. Vemos claramente que la vanidad
que pueda estar en el hombre, entonces muestra así su condición mortal de la vida. Una vida sin Dios, una vida alejada de Dios, una vida que está sin Él en el corazón. Por eso es triste y lamentable cuando vemos un hombre o una mujer en esa condición, amado hermano, porque se la cree toda, se la sabe toda y no necesita de nadie más, porque él puede valerse por sí solo. Nosotros vemos que tiene todas las cosas, pero teniendo todo, dice la Biblia que aún granjeando el mundo, ¿qué ganará el hombre si se granjea todo el mundo y al final pierde su alma? Dice la Biblia. Entonces no ha obtenido nada, porque si no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada, amado hermano, porque sin Dios no somos nada. Eso es lo que la Escritura nos muestra y nos enseña, que tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Y entonces es alguien, la persona que tenga esta característica, amado hermano, entonces es alguien vacío, alguien hueco, sin sentido, porque cuando algo hueco, sin sentido, no tiene nada, es una cáscara, vamos a decirlo así. Uno pone un ejemplo, uno va a ver esas frutas, por ejemplo, cuáles son unos que tienen una concha muy madurita, muy bonita, son parchitas. Ellas se ven muy amarillitas, muy bonitas por fuera, y no las agarra y se ve bonita, pero cuando uno las raja, a veces las pica, las corta por la mitad, a veces no tiene nada por dentro, sino es la pura concha, la pura cáscara. Pero los que saben, las damas que compran los alimentos y ven y toman las frutas, ellas las agarran y uno mismo lo prueba. Uno ve las pesas y uno ve, sino cuando pesa, esta tiene pulpa por dentro, tiene algo que comerle por dentro porque está pesadita. Pero cuando la agarra y la está muy liviana, entonces uno dice, no, esto no tiene nada, es la pura cáscara, pura concha, algo vacío por dentro, muy bonita por dentro, muy fuera, pura apariencia por fuera, pero por dentro no tiene nada. Así es el hombre sin Dios. Cuando no está Dios en su corazón, es la pura apariencia natural por fuera, pura la cáscara por dentro, como que puede estar caminando en esta tierra y muy robusto y muy chévere y todo, pero si no tiene a Dios en su corazón, ahí no hay nada. Es vanidad de vanidades, como dijo allí el sabio Salomón. Amén. Entonces, vemos entonces que al que no tiene a Dios, entonces es algo vacío, algo hueco, que es otro significado de lo que es vanidad. Alguien sin sentido, una persona sin interés por Dios, no le importa porque Él es el único que vale. Él es el más que sabe todas las cosas. Así que no tiene propósito, sin propósito para buscar al Señor. Porque no es que la ciencia, todo lo que vemos en este mundo, que la sabiduría que el hombre alcanza en esta tierra, creen que ellos son los más sabios, los más grandes. Pero la Biblia dice claramente que Dios, la sabiduría de este mundo, la enloqueció. O sea, la permitieron y Dios se apartó de ellos, porque no se las dio Dios, sino que la obtuvieron de la mente humana. Y Dios entonces dice que, por eso que Él le enloqueció la sabiduría humana. Y allí dice la Biblia que lo loco de Dios es más sabio que todas las cosas, porque la locura del mundo, de Dios, como dice la Biblia, que Dios le plació salvar al mundo por un loco, porque éramos Noé. Noé predicaba la palabra y le decían loco, ese está loco que va a llover, pero Dios le plació hacerlo así, para así confundir a los sabios y los entendidos de este mundo. Sí, dijo, eso es lo que le dijo el Señor: Padre, te alabo, Dios del cielo y la tierra, porque hayas escondido esto a los sabios y entendidos y lo hayas revelado a los pequeños. Eso es lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá parado predicando su palabra. Así que es otra de las partes que dice que lo vacío, lo hueco, es el hombre también que es vanidoso, que no tiene a Dios en su corazón, algo que no tiene propósito, algo que está
ajeno a la vida de Dios, está apartado de Dios y por lo tanto entonces él se cree prepotente, se cree lo más grande, se cree que él es el único y ahora se vuelve también hasta un idólatra porque se idolatra a él mismo porque él es el más grande, pues es el que se la sabe todas. Por eso, amado hermano, hay que tener entonces mucho cuidado con lo que es la vanidad, esa vanidad que el sabio Salomón pudo expresar porque él pasó por todos esos procesos de la vida, esta vida, y él supo lo que es la vanidad, supo lo que es vivir en esa parte, y todo por consecuencia para que él pudiera escribir y dejarlo a nosotros como una instrucción, una enseñanza aquí en esta tierra. Vemos que porque su único propósito es ser grande, este hombre que tiene podemos decir, con características de vanidad, que le gusta ser famoso, le gusta hacer dinero, se vuelve una máquina de dinero mucha gente, porque quieren tener es plata, plata y plata, y no entonces ven a Dios por ningún lado, como aquel hombre allá en Lucas 12:16, que dice la heredad de un hombre rico. Este hombre dice que llevaba mucho, o sea, tenía mucho dinero, bastante empresa, bastante alfolí, tanto así que se puso a pensar en un día y dijo dentro de sí, dice la Escritura, ¿qué haré? Porque tengo muchos bienes para muchos años, voy a derribar esto, alfolí, esta fábrica, y voy a hacerlas más grandes, pensaba el hombre, porque no me caben el trigo, no caben los granos aquí en la fábrica, voy a ponerla más amplia y voy a gozar, voy a beber, voy a comer, voy a disfrutar de la vida, lo que decía este hombre, pero no sabía que venía la hora cuando tenía que partir de esta tierra, y le llegó la voz y le dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Lo que has aparejado, ¿de quién será?, le dijo el Señor. Ahora, allí estaba entonces la hora y el día que iba a salir de esta tierra, pero él pensaba que había trabajado toda la vida trabajando para obtener lo que había obtenido, fábricas grandes, muchas cosas de este mundo, pero no lo había disfrutado correctamente, porque ya cuando ya lo último de su vida, dijo, ya voy a descansar ya he trabajado mucho ya he obtenido mucho dinero y tengo para muchos años, así que es lo que pensaba, para muchos años, imagínense, pero no sabía que la hora estaba allí a la mano, de decir, necio el Señor, esta noche vuelven a pedir tu alma, lo que has obtenido, ¿de quién será? Entonces allí estaba la palabra necio es necedad, una persona que estaba hechona, ya prepotente. ¿Por qué causa? Porque tenía mucho dinero, mucha riqueza, y voy a beber, voy a comer, voy a descansar, voy a gozarme, es lo que pensaba el hombre, pero le había llegado su hora. Por eso, amado hermano, es el cuidado, no ponga su mirada en las cosas de esta tierra, no ponga su mirada en el dinero, no ponga su mirada en la fama, no ponga su mirada en la popularidad, no, póngale a aquel, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, amado hermano, que es el que te va a ayudar en todas las cosas y te va a guiar, dar dirección en todo lo que tú vas a hacer en esta vida, para que te vaya bien, porque vas a ser aconsejado por ese guía, el cual es el Espíritu Santo. Pero cuando usted se quiere guiar por sí solo, como a las ovejas, los chivos, los chivos que quieren es andar para adelante, eso hay que arreglarlo para poderlo encerrar, no es oveja. Una oveja es mansa, humilde, que va siendo guiada por el pastor, pero los chivos no se dejan guiar. Los chivos son a saltar el cerro, saltar para acá, saltar por allí, que hay que cargarlo para poderlo encerrar. No, amado hermano, Dios nos llamó a ser ovejas para que Él pueda entonces pastorearnos, que seamos guiados por su Espíritu Santo, porque Él es el buen pastor, amado hermano. Así que es usted entonces dejándose guiar por el Señor y no guiarse por sí solo, porque
Nosotros queremos guiarnos solo, ahí nos metemos entonces en problemas. Nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ahí nos metemos en problemas. Vienen después las consecuencias, y es lo que Dios no quiere para el ser humano. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que usted proceda al arrepentimiento para él poderlo salvar. Es lo que Dios quiere a ese hombre, esa mujer. Y agarre el consejo, amado hermano, en esta tarde, porque usted no sabe qué tiempo le toca a usted vivir en esta tierra. Estamos y no estamos. Sabemos el día que llegamos por una partida de nacimiento, pero no sabemos el día que vamos a salir de esta tierra. Ahora, Dios manda entonces a tener provisiones, a prepararnos, a saber en qué lugar vamos entonces a pasar la eternidad. Si vamos a subir o vamos a bajar. Por eso hay que esos dos lugares. Por eso hay que, hermano, prestar atención a lo que Dios entonces nos quiere decir en su palabra. Amén. Bendito sea el santo nombre del Señor. Vemos entonces que allí en el libro de Eclesiastés, lo que es hacer dinero, que no le va a beneficiar a usted para nada, por volverse una máquina de dinero, de hacer dinero, porque este hombre lo hizo todo, tenía mucho dinero, trabajó toda su vida para eso, pero al final no se llevó nada. Al final fue cortado de la tierra y fue a parar a un lugar de tormento, el cual Dios se lo había advertido, que si lo buscara él iba a conseguirlo la vida eterna, pero él buscó fue hacer dinero y más dinero. Y por lo tanto, allí entonces le llegó su hora. Pero no es el caso suyo, amado hermano. Por eso viene la advertencia de parte de Dios, que busque a Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 5, es lo que nos dice allí su palabra. Dice el capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, ¿no es? Pura vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comederos. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o coma poco, mas el rico no le deja dormir la hartura. ¿Ve? Algo tremendo. El pobre trabaja y duerme feliz, porque coma o no coma va a dormir tranquilo, porque no tiene tantos dolores de cabeza, aunque sea, algunos tienen dolores de cabeza, no tienen nada, tienen dolores de cabeza por tonterías, pero no como el rico, porque el rico dice aquí la Biblia que más el rico no le deja dormir la hartura. No es que come demasiado porque tiene mucho donde comer, demasiado y los afanes de la vida, el trabajo y aquí, que no puede dormir tranquilo, porque esas son las cuestiones de la gente que tiene riqueza, que tiene fama, tiene popularidades, no están en esa armonía, porque no tienen tiempo ni para la familia, amado hermano. Dice allí entonces el versículo 13: hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal. Ven, es las riquezas guardadas para mal de ellos mismos, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así se vuelve, tornando como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así ya haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar al viento? Además de esto,
todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho enojo y dolor y miseria. Imagínense, después que ha trabajado tanto, ha luchado tanto en esta vida para obtener riqueza, obtener fama, obtener popularidad, aquella gente cuando llega a un momento de vejez, ya se siente ya sin nada, vacío, hueco por dentro, porque aunque lo ha obtenido todo la fama, la popularidad, toda la vanidad de este mundo, pero no tienen lo principal, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su alma. Y eso lo hemos visto nosotros a través de los años y a través de las cosas que han pasado en el mundo, que uno los ve con nuestros propios ojos, los tantos ídolos que han surgido de la gente en las películas, en las novelas, de todas estas cosas, actrices y actores que han salido en las películas. Por eso vemos, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener un agarre, y ese agarre tiene que ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él estaremos igualmente secos, vacíos, allí sin vida, porque no tendríamos esperanza. El Señor dijo claramente: no entres de caer como los demás que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Pero a los que tienen a Dios hay una esperanza cuando se llegue a partir de este mundo, amados hermanos. Así que las riquezas están bien. No es que la plata sea mala, sino qué lugar le da usted a la plata, qué posición le da usted a las riquezas. Si busca más la riqueza que buscar a Dios. Por eso Dios entonces nos demanda que busquemos las cosas de arriba y no las de aquí de la tierra, porque muertos sois, dice la Biblia, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tenemos a Dios atesorado en nuestro corazón, que estamos llenos de su presencia, que está Él guiando nuestras vidas, pero cuando no está Él allí, que guiando nuestras vidas, entonces será algo hueco, algo que no tiene ya vida, porque aunque esté caminando, está seco, sin vida en el Señor. Así que, amado hermano, la posición de cada hombre, cada mujer, de tratar de buscar al Señor es en el día el cual está viviendo, este día malo, este día adulterino que estamos viviendo en este mundo, antes de que usted pueda cruzar ese valle de la sombra y de la muerte, porque si no, no habrá esperanza, amado hermano. Por eso las riquezas están buenas, pero poniendo la posición en su lugar, algo en el cual usted no pueda confiar en eso, sino puede confiar en las cosas que el Señor le ha dado, que es su Espíritu Santo. Vemos, yo he visto, amado hermano, un testimonio como yo trabajé con un hombre, él tenía mucha plata, tenía riquísimo, porque tenía un negocio por todos los lugares, tenía empresas por todos los lugares en el extranjero y tenía empresas aquí. Y yo lo veía a él, o sea, yo lo observaba, porque yo no envidiaba eso, porque yo lo veía a él que venía a las 7 de la mañana al trabajo y de ahí a las 7 se iba a la 1 a las 2 de la tarde a almorzar, metido en su oficina echando lápiz, sacando cuentas y hablando de negocio, y se iba a la 1, a las 2 y a las 3 volvía otra vez a su trabajo otra vez, hasta las 8, hasta las 9 de la noche que salía allí, aún hasta más tarde, echando lápiz allí. No era ni siquiera hablando con la gente allí por fuera, sino que era metido en su oficina, encerrado, echando lápiz. Yo decía que esto es esclavizante, porque no hay vida en ese hombre, porque tiene demasiado trabajo, muchas ocupaciones que no le dejan chance ni oportunidad ni para estar con su familia, porque veía que aún él tenía un niño pequeño y él se iba de aquí para el extranjero, para los Estados Unidos, a hacer negocio, y tenía su agencia de viaje, tenía cómo viajar, tenía cómo salir, ir para un lugar y para otro.
y salía de aquí para los Estados Unidos a hacer un negocio allá en trayecto de día, de la semana. Iba y dejaba a sus niños y a su esposa, los dejaba en Disney World y los dejaba allí para que ellos disfrutaran ahí ese día allí, y él se iba a hacer el negocio y de allá de vuelta regresaba, los pasaba buscando y volvían otra vez para acá, para Venezuela. O sea, era en cuestión de semana, una semana cuando mucho, o 3 días, ir ahí de vuelta, porque tenía cómo hacerlo, pero eso no era vida, porque era un ajetreo, y aún, aunque él está con vida, pero para que tenga misericordia el Señor y le muestre esta gran verdad, para que no vaya a pasar lo que pasó este hombre que dijo: tengo demasiado, voy a gozar, voy a beber, voy a deleitarme, y llegó la hora cuando tenía que partir. Por eso, amado hermano, la importancia es buscar a Dios y no buscar las vanidades de vanidades, como dijo Salomón, porque todo este mundo, lo que está bajo del sol, es vanidad, amado hermano. Solamente busque a Dios y Dios entonces lo guiará correctamente para que usted sea entonces un hijo, una hija de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo, amado hermano. Por eso, amado hermano, es muy importante lo que estamos aquí hablando. Ahora, vemos aquí que Salomón experimentó lo que era la vanidad, porque él estuvo aquí y vio todo lo que estaba debajo del sol, que era vanidad, pues él lo expresó. El Señor le había dado entonces a Salomón, lo había dotado, podemos decirlo así, de toda la sabiduría que Dios tenía para él, cuando lo colocó como rey. Y con esa sabiduría, toda la gente, todos los reyes de la tierra venían a él a pedirle consejo, a Salomón. Y él lo daba porque tenía esa capacidad, estaban nutridos de esa sabiduría de Dios para aconsejar a los reyes de la tierra. Y dice la Biblia que hubo 40 años de paz sobre la tierra mientras el reinado de Salomón. ¿Por qué causa? Por la sabiduría que Dios le había dado, lo había dotado a él. Y él estaba allí aconsejando a cada uno los que le llegaban allí a pedir consejo a Salomón. También lo dotó de fama a Salomón. Tanta fama, tanta gloria, podemos decirle que dotó el Señor a Salomón. Y de riqueza. La riqueza que Dios le dio a Salomón, tanto fue esa riqueza que el templo que le edificó el Señor fue prácticamente forrado en puro oro, amado hermano. Y el palacio donde él habitó, Salomón, era el trono donde él se sentaba, era de oro puro, amado hermano. Tenía el oro como la arena de la mar, vamos a decirlo así. O porque no era que le traían con de regalo los reyes, cuando venían a visitarlo, los presentes, le traían un gramo de oro, un kilito de oro. No, eso venían por mil kilos, o venían por mucha cantidad de oro, porque así él hiciera lo que él quisiera con ese oro. Por eso vemos que su trono era de oro donde se sentaba, y aún tenía de cada lado, dice la Escritura, 2 leones, uno de la izquierda y uno de la derecha, y eran de oro puro, oro macizo. Imagínense cuánto no valía eso, pero él era el rey de Israel, él era el llamado de Dios para que guiara a su pueblo, y allí lo tenía dotado con esa sabiduría, con esa riqueza de este mundo que Dios se le había otorgado. Por eso él probó todo eso, lo que era vanidad, todo lo que él veía y él observaba, que todo era vanidad. Y la gloria que le dio, tanto fue de la gloria que él quiso hacer entonces las cosas a veces por su propia cuenta. Pero también dice que él experimentó lo que es la desobediencia a Dios. Él desobedeció a Dios por su vanidad también. Por eso lo pudo expresar claramente y lo dejó escrito para nuestra instrucción. Lo dejó allí plasmado para que nosotros tuviéramos una experiencia, tuvieran una enseñanza sobre eso, que no podemos confiar entonces en lo que es ser vanidoso, porque no nos trae nada bueno, sino consecuencia. Y él experimentó todas esas cosas, lo que es la vanidad. Era el rey de Israel. Él quería entonces hacer lo que él le venía en gana, porque era el rey de Israel.
cuando llegó un momento que se apartó del Señor y quiso hacer lo que él quería, porque no quiere el rey de Israel. Por eso es que él habla de vanidad de vanidades, porque se le subieron, vamos a decirle, los humos por unos momentos y quiso obtener lo que él quería, lo que él le venía en gana. Aún tanto así que las mujeres que las veía, él quería tomarla para sí, porque fue un hombre que dice la Biblia que tuvo más mujeres que cualquier otro hombre, porque tuvo 700 esposas, dice la Escritura, y 300 concubinas. Imagínense, 1000 mujeres para un hombre. El hombre hacía lo que él quería, o sea, le gustaba y véngase, pero fue la desobediencia de él, porque Dios le había dicho que no se uniera con mujeres con yugo desigual, pero él, como era rey, entró la vanidad, entró quizás la prepotencia en él, por ser rey, la grandeza, y allí entonces experimentó lo que es la desobediencia al Señor. Allí entonces vemos que Salomón, él vio toda esa cosa, lo que es la vanidad, lo que es la gloria del hombre aquí sobre la tierra, lo que es obtener todas las cosas y hacer lo que él quería. Pero vemos que Dios no se le escapa nada de las manos. Las mujeres que él buscó, Dios se lo ha advertido: no lo hagas, no vayas a hacer esto porque te van a venir consecuencias. Sé que la vanidad, entonces, las consecuencias tienen que venir de su mala actitud vanidosa que tuvo en ese tiempo, cuando allí obtuvo todas esas mujeres. Por lo menos vamos allí al libro de Reyes, y allí vemos Reyes capítulo 1. Primera Reyes capítulo 11. Vamos a leer allí y vemos cómo probó también este hombre, Salomón, lo que era la vanidad. Él probó todas estas cosas y por eso las escribió para nuestra instrucción y nuestra admonición, sabiendo que todo es vanidad de vanidades. Dice allí el capítulo 11 de Primera de Reyes, dice: pero el rey Salomón amó a más de las hijas de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Etea, gente de las cuales Jehová había dicho a las hijas de Israel, a los hijos de Israel: no entraréis en ella, ni en ella entrarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Imagínense, Dios se lo había advertido a todo el pueblo de Israel, a ninguno de sus hijos, a Salomón como rey, que no fueran a escoger mujeres del mundo, que no fueran a escoger yugo desigual, porque si lo hacían, esas mujeres iban a torcer su corazón, esas mujeres iban a desviar su corazón, iban a desviar su guianza del Espíritu de Dios para con ellos, y iban a entonces no adorar a Dios, el gran Jehová, sino que iban a ponerlo a adorar a aquellos dioses paganos, aquellos ídolos, aquellos muñecos que ellos adoraban. Y efectivamente eso le sucedió a Salomón por no haber vigilado, por haber tomado esa parte de la vanidad, ser vanidoso y tomar entonces mujer cuanto él quiso, porque él era el rey y él podía hacerlo. Pensaba él dentro de sí quizás, pero vemos entonces que ahí experimentó las consecuencias, ahí experimentó entonces lo que es la disciplina de Dios por haber desobedecido a la voz de Dios, que le dijo que no te junte con yugo desigual. Es como usted, el Señor le dice a usted, amado hermano, como un cristiano o una cristiana. A usted le dice lo mismo: no te vayas a casar usted como cristiano no se puede casar con una mujer del mundo, una mujer que no crea como usted,
que no crea en el Señor, sino que crea en otra doctrina, usted no puede casarse con ella. ¿Por qué? Porque se junta con ella, esa mujer lo va a sacar de su creencia, lo va a sacar de adorar al Señor, al verdadero Dios. Por eso no se puede juntar un yugo desigual. Y vemos esa parte que sí hemos vivido y lo hemos visto con nuestros propios ojos, que quizá aquella mujer o aquella cristiana o aquel cristiano dice, no, yo lo traigo a mis pies, o yo la traigo a mis pies, que para que también adore conmigo el Señor. Pero no se puede hacer, porque Dios, su palabra no la va a quebrantar, porque Él dice que no lo hagas, porque Él te va a llevar a sacar afuera a ti más bien, de creer la palabra de Dios. Así que lo hemos visto con nuestros propios ojos y eso no ha fallado hasta el día de hoy. Es extraño, es raro, es muy de 100 uno, vamos a decirlo así, que se convierten al Señor, pero la mayoría lo sacan de la creencia de la adoración al Dios verdadero. Por eso, amado hermano, es la advertencia de Dios para con su pueblo aquí a Israel, que le dijo, no te juntes con las mujeres del mundo, los yugos desigual, porque te van a torcer tu corazón. Y así amó entonces Salomón más a aquellas mujeres, y allí aconteció lo que el Dios le había advertido. Dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres, imagínense, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Allí está, 700 reinas, esposas, y 300 concubinas, 1000 mujeres por todas tuvo este hombre Salomón. Aún tuvo más todavía que el rey David, su padre, que el rey David tuvo 700, pero él le sobrepasó, tuvo ahora 1000, imagínense. Claro, esto se podía hacer allá en el tiempo de la ley, porque allá existía la poligamia, pero no aquí en este lado ya cuando llegó la gracia. Aquí en la gracia es que dejará el hombre a padre y madre y se llegará a su mujer y serán dos en una carne, dice la Biblia. Ya usted tiene que tener una sola esposa, no 2, 3, 4, no, una sola esposa, porque es lo que Dios decretó desde el principio de la creación del mundo. Lo que pasa es que cuando rompió la línea, el hombre rompió la palabra, allí entonces entró el pecado y allí entró entonces la poligamia. Y por eso vemos estos reyes que ellos hacían y deshacían, porque tenían derechos, creían ellos con todos los derechos de tener mujeres a diestra y a siniestra, pero no aquí en la gracia, amados hermanos, porque en el principio no fue así, dijo el Señor, porque Dios hizo a Adán y le hizo a su compañera, y así como lo hizo en el principio, aquí estamos volviendo otra vez al principio. Es usted y su esposa, un hombre y una mujer, y serán dos en una carne. Así que esto allí era válido porque era la ley, pero aquí estamos bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que dice entonces, ellos torcieron su corazón. Y ya dice el versículo 4, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Imagínense, el Señor le pone entonces este ejemplo. Ya te fuiste entonces, hiciste lo malo, hiciste lo que te dije que no hiciese. Ya tú no eres perfecto delante mío porque te has salido de mis manos. Y ya tú no eres perfecto como fue tu padre David. David, aunque cometió errores, cometió fallas, pero David fue perfecto delante de Dios porque hizo las cosas como tenía que hacerlas. Aunque le falló, pero él se humillaba y decía, he pecado contra Jehová. Eso es lo que Dios requiere de un hombre, una mujer, cuando sabe que ha fallado, cuando sabe que le ha cometido un error y necesita el perdón de Dios, ir allí a la presencia de Dios y humillarse y decirle, Señor, perdóname, porque no quería hacerlo.
Y eso es lo que a Dios le gusta, y eso es lo que a Dios se quiere del hombre, de la mujer, de sus hijos, que sean sencillos, que sean humildes, no sean jactanciosos, no sean prepotentes, no sean vanidosos. Eso es lo que quiere Dios del hombre y de la mujer de Dios. Por eso Salomón aquí entonces torció su corazón a través de los yugos desigual que hizo, las mujeres que tomó por esposa, mujeres del mundo. Dice versículo 5, porque Salomón siguió a Astarot. Ahora aquí están los dioses que las mujeres que tuvo, tenían sus dioses ajenos, dioses de yeso, dioses de palo, de oro, de plata, de todas estas cosas. Ahora Salomón se puso a hacerle entonces escultura, hacerle, ofrendarle a aquellos dioses ajenos, cual él sabía que el gran Dios era Jehová de los ejércitos, el cual le había dado todo en esta vida, pero ahora enamorado de las mujeres lo hicieron que se torciera allí su corazón y adorara entonces ahora dioses ajenos a su real Dios, que era Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 5, entonces, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplida mente tras Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un altar a Chemón, abominación de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y Moloc, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfume y sacrificaban a sus dioses. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Ve? La desobediencia de Salomón. ¿Por qué causa? Vanidad de vanidades. Él lo escribió porque él supo lo que había hecho, que lo que había obtenido, lo que tenía en su posición, que lo estaba poniendo vanidoso y queriendo obtener todo lo que él quería obtener, mujeres a diestra y a siniestra, y allí lo obtuvo, pero venían las consecuencias, porque Dios se lo había advertido y le había dicho que no lo hiciesen, pero allí estaban entonces los pasos que Dios le dijo que lo dejara. Allí entonces dice el versículo 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Ves? Allí estaba entonces dándole una sentencia por causa de la desobediencia de Salomón. Ahora iba a pagar las consecuencias el pueblo, porque iba a romper el pacto que él había hecho con Salomón, que era el que iba a guiar a su pueblo continuamente. Y allí, al desviarse por su vanidad, allí entonces rompió el reino de Israel, el cual era las 12 tribus de Israel que estaban siempre unidas, juntas, pero ahora le iba a quitar 10 tribus, se le va a pasar entonces a su siervo. Imaginen, él era el rey, ahora Dios le iba a despojar de 10 tribus y se lo iba a dar entonces al sirviente, al siervo de él ahora. Ahora el siervo, el sirviente, iba a llegar entonces a ser rey de 10 tribus, imagínense, por causa de la desobediencia de Salomón, por causa de la vanidad, de su actitud vanidosa. Por eso fue que escribió vanidad de vanidades. Tuvo su experiencia propia para saber y decir lo que estaba haciendo. Así que vemos todas estas cosas que Dios entonces los deja escritos para nuestra instrucción y nuestra enseñanza.
Pero lo más glorioso de todo es que el final, Salomón reconoció que todo es vanidad de vanidades, que todo lo que es bajo, que está debajo del sol es vanidad. Y empieza entonces a aconsejar y a decir allá en Eclesiastés lo que él quiere entonces que la gente haga, lo que usted haga, lo que yo haga, que él pasó por todas esas cosas, lo obtuvo todo, pero también quería entonces ahora reconocer y decir: alto, yo lo hice, pasé por esto, obtuve esto y tengo experiencia sobre esto, y todo lo que vemos aquí en este mundo bajo el sol, todo es vanidad. Eso es lo que quiere decir entonces Salomón a cada uno de nosotros en esta tarde, que no es lo que usted haga, lo que usted obtenga, sino que es lo que Dios le pueda dar a usted para usted guiarse correctamente en este mundo. Y entonces, al saber y reconocer el mal que había obtenido, que había hecho para desviar a su pueblo Israel y que lo apartaran de las 10 tribus, ahora él pudo expresar entonces allí, el mismo capítulo 12, pero el versículo 12, él dijo: ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de carne. O sea, usted no puede ponerse a estudiar, hacer teología, voy a aprender a hacer, no. Agarra el consejo de Dios como está escrito y Dios lo va a ayudar. Dice el versículo 13, dice Salomón: el fin de todo discurso, o sea, todo lo que le he explicado, todo lo que le he dicho, todo el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Así que Dios entonces, a través de Salomón, dándonos el consejo que todo en esta vida es vanidad de vanidades, amado hermano. Así que usted y yo entonces, toda jactancia, todo orgullo, toda prepotencia, toda mentira, todas esas cosas que pueda estar en nosotros, hay que despojarnos, sacarnos y ser humildes, sencillos, como Dios requiere de nosotros. Él nos dio el ejemplo: sé humilde como vuestro Padre Celestial. Así que si Él es humilde, seamos nosotros el ejemplo para cada una de las vidas que nos pueden ver. Somos carta leída en este mundo y vamos a ser humildes y sencillos como nuestro Padre, porque tenemos que representarlo a Él en esta tierra. Y si Dios a través de Salomón expresó que vanidad de vanidades es lo que vemos en este mundo y es lo que vemos, porque el mundo ofrece un brillo muy grande para distraernos, pero lo más grande es Él, que es el resplandor de su grandeza, amado hermano. Así que usted y yo entonces demos paso firme delante del Señor y Dios entonces los bendecirá grandemente. Y dejemos todo orgullo a un lado y seamos humildes como Dios dice aquí en su palabra, que porque Dios traerá toda obra juicio, el cual hará sobre todas las cosas, sea buena o sea mala. Pero busquemos entonces hacer las cosas buenas para que allí no tengamos problemas al final de nuestro camino. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, le damos gracias, Padre eterno, en esta hora por darnos, Señor Jesús, la oportunidad de hablar nuevamente tu palabra, Señor Jesús. Y te rogamos, Señor, por las vidas que están allí, Señor Jesús, oyendo, Señor, atento a tu voz, que sea usted revelándole a sus corazones para que ellos puedan también tomar el consejo correcto de su palabra y puedan entonces tomar tu palabra, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido, Padre eterno, por cada una de las vidas que también tengan necesidad, Señor, sea usted supliéndole, Padre eterno, conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra dice que usted extiende su mano y colma de bendiciones a todo viviente, Padre eterno. Sea usted, Señor, con ellos que los que tienen necesidad y los que tengan enfermos, Señor, extiende tu mano igualmente y tócalo, Señor, tu virtud sanadora para que la gloria sea suya manifestada en cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final del programa y será hacerle la invitación, amado hermano,
para mañana Dios mediante, cuando otros de mis hermanos estén aquí parados llevando su palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.